Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a conectarme contigo. Bueno, vamos a darle continuidad a nuestros estudios. Como sabrás, y para contextualizarte por si eres una persona que es la primera vez que te conectas con nosotros, como ya sea por YouTube o por la Iglesia de Cristo, pues somos una iglesia que se encuentra ubicada en Cancún y pues estamos realizando unos estudios en los cuales, pues bueno, ya son series. Ahorita te lo voy a compartir eh, a platicar bien, y es importante que tengas claro que es dirigido, sí, para mujeres, pero no es exclusivo para. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio, pero siempre hacemos una oración previa para pedirle a Dios que nos guíe a través de su Espíritu en todo lo que digamos y que lo que estemos diciendo sea conforme a su voluntad y a su palabra. Entonces, si me acompañas, vamos a hacer esta oración. Yo cierro los ojos, tú puedes simplemente escuchar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por estos momentos que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos que tú nos diriges en tu Santo Espíritu para que podamos escuchar tu palabra, crecer en ella, Señor, y permite que se abra el pensamiento y el corazón de quienes escuchen, y permite que tu Santo Espíritu sea el que en realidad lo guíe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces te decía, esta es la sexta serie que se llama Una verdadera iglesia, y el tema es la iglesia de Éfeso. Anterior a esto, a estos temas, pues vimos un poco del contexto histórico, un poco de lo que sucedió con las primeras iglesias, ¿no? La iglesia de Dios, luego las iglesias a partir de, pues digamos que la llegada de Jesucristo, y después en Hechos. Bueno, para dejar claro, lo que pretendemos es compartir únicamente la palabra de Dios. Estudio, como decía yo, para mujeres, pero no es limitativo. Y bueno, el método que estamos utilizando es revisión de varias versiones para entender con claridad lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que cada versión es distinta por el uso de nuestro lenguaje, que es muy variado y es muy rico. No se hace proselitismo ni tampoco, y el enfoque principal, para que lo entendamos así y bueno, no caigamos en conflictos, es conocer qué dice la Biblia respecto a los temas que se presentan. Muy bien. Y te quiero decir que, bueno, la primera serie se llamó así, Estudios Virtuales para Mujeres; la segunda, La Nueva Vida en Cristo; la tercera, Sin Esfuerzo No Hay Premio; la cuarta, No Desistas en Seguir a Dios; y la quinta, La Unidad en el Espíritu. ¿Ok? Bien, entonces iniciemos o continuemos más bien con estos temas que estamos viendo y vamos a contextualizar. Bien. Como antecedente de la iglesia Éfeso, que es la que estamos viendo, se dice que Pablo la escribió en algún momento durante su encarcelamiento en Roma, y que fue escrito del 60 al 62 después de Cristo. Vamos a ver algunos versículos que están sustentando esto que yo te estoy diciendo. Es probable que el Evangelio fue traído primero a Éfeso por Priscila y Aquila, que en su segundo viaje de Pablo, y después de haber visitado a Corinto, de su regreso a Antioquía. Fue a Corinto y regresó a Antioquía. Ahorita te muestro un mapa. Excepción, que es, bueno, Priscila y Aquila era una pareja extraordinariamente dotada, es decir, tenía muchos dones de enseñanza, de predicación, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Y ahí tenemos en Hechos, del 18 al 20 de Hechos, cuando narra desde el 2, se aparece lo que es la iglesia de Éfeso. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y miren, por ejemplo, este es Éfeso, y si tú te fijas, está muy cerca de Atenas, de Corinto, de Patmos, y acá está Antioquía. Hay dos, de Priscila y de Siria. Pablo se dirigía de Corinto hasta, iba a Cesarea, y de ahí Antioquía. Pero pasó a Éfeso, hizo este movimiento con los que ya mencioné, y ahí siguió su viaje. Entonces, es importante ubicar los mapas, porque en aquel entonces, bueno, bueno, es por lo que está Turquía el día de hoy, ¿no? Esta zona, pero es importante entender que había una influencia cultural, histórica, social, económica, y que bueno, eso hacía que el ambiente, el contexto de esta iglesia pues fuera muy difícil. Entonces lo vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo un poco más qué estaba sucediendo en esta iglesia. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos entonces en Hechos 18, del 18 al 22, aquí utilicé la de Dios habla hoy. Dice: Pablo se quedó
todavía muchos días en Corinto. Después de él, se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó a la región de Siria. Que te estaba diciendo, en Cesáreas, perdón, Cencreas. Antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga. O sea, mientras ellos los dejó ahí, donde habló con los judíos, mientras Pablo hablaba con los judíos, que ahí se reunían, ellos llegaron, ellos le rogaron, perdón, los judíos, que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo, si Dios quiere, volverá a visitarlos otra vez. ¿Ok? Entonces ahí vemos que ya había gente que creía en Dios y que, bueno, que de alguna manera estaba sensible. Dice, después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso y cuando llegó a Cesarea fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia y luego se dirigió a Antioquía. Entonces vemos que hizo este recorrido, se fue a Corintio, salió de Cencreas y de Cencreas a Éfeso y de Éfeso pues ya iba a Cesarea y de ahí se fue a Antioquía. Entonces es importante ubicar los contextos de Pablo. Entonces, en Hechos 18, del 24 al 28 dice, por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo. Este también es importante para el inicio de la iglesia, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las escrituras. Vamos a ver de dónde era. Por acá queda el lugar de donde era Apolos. ¿Ok? Es muy importante que tú lo ubiques. Este, estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Ese era un problema, porque acuérdense que el bautismo de Juan predecía que iba a venir Jesucristo. ¿Qué dice? Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, sin miedo, o sea, a pesar de lo que había, la tensión, porque era un ambiente muy tenso, el camino de Dios. Dice, cuando Apolos quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó a muchos, a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, tenía fundamento, y basándose en las escrituras, demostrando que Jesús era el Mesías. Pero pasó algo con Apolo que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es ir ubicando. Entonces fue a Acaya, Apolo, pero después de venir por acá, después de estar en Efesios y les dieron estas cartas, entonces Apolo se movía, se andaba haciendo la obra del Señor y le hablaba a los judíos con argumentos. Entonces vemos más adelante, en 18:26, lo que pasó con Apolo. Voy a leer las que están en azul para entender muy bien, o bueno, leo la Reina Valera y luego los que están en azul y verde para que entendamos muy bien. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Cuando oímos denuedo, a lo mejor no entendemos muy bien, pero soltura, pues, con libertad, dice. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate aquí qué fue lo que sucedió y qué es lo que debería de suceder en nuestras iglesias. Nosotros tenemos la libertad de hablar de Dios, pero también necesitamos tener la humildad de escuchar cuando nos equivocamos. Pero fíjese la forma de exhortación que tuvo Priscila y Aquila, ¿no? Fueron prudentes, fueron amables, y a veces, y lo digo por mí, no, y al menos yo no soy muy amable, y de repente, pues sí, me gana el juicio en lugar de ver las cosas sin juicio, lo digo por mí, incluso, yo no sé si tú vamos, tengas el mismo problema que yo, lamentablemente a veces cuando somos muy perfeccionistas, pues tendemos a estar viendo a ver qué dijo y qué no dijo el que predica o el que está haciendo la obra de Dios. Entonces, bueno, leámoslo azul. Dice, Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, Apolo se empezó a hablar libremente, valientemente, dice la NBI, en la sinagoga. Y luego dice en verde, dice, Priscila y Aquila lo llevaron aparte, o sea que eso es bien importante, y que no, primeramente a mí, que no se me olvide que cuando hay que llamar la atención o no llamar la atención, sino explicarle mejor a alguien las cosas esa parte, ¿no? Eso es para mí. No sé cómo vivas tú esto, pero llevarlo aparte y explicarlo más exactamente. Ahí no dice que los regañaron, ahí dice que les explicaron exactamente el camino de Dios. Cuando tú y yo tenemos algún conocimiento bíblico, es importante, sí, ayudar al hermano,
Pero ay, qué difícil es tener el tacto. Dice en la NBI, lo tomaron a su cargo, esa me encanta. Porque cuando tú exhortas a alguien, lo ayudas, es decir, lo cargas tú, y dice, y le explicaron con mayor precisión el camino. O sea, y yo me imagino a Priscila y Aquila que le dijeron con amor. A veces, bueno, yo lo digo por mí, no somos muy ¿cómo te diré? Abiertos para escuchar, ¿no? Y menos cuando una persona dentro de nuestra mente, nuestro corazón, vemos, no, pues este que me va a decir a mí, ¿no? Hay mucho orgullo de repente en nosotros. Dice la LBLA, Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino. Entonces, es muy importante entender esta parte. Luego hubo algunos sucesos históricos que iremos viendo ya más adelante en la carta de Éfeso, pero que fueron importantes para la iglesia. Dice, Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero posteriormente y encontró a unos discípulos que solo habían recibido el bautismo de Juan. Fíjense, aquí pasaba algo doctrinal muy, muy importante, que era necesario la intervención de Pablo. Dice, Pablo les explicó el evangelio de Jesús y les impuso, en aquel entonces era en posición de manos, pero el propósito era que recibieran el Espíritu Santo, no que creyeran que todavía iba a venir Jesús porque ya había venido. Entonces eso lo vemos en Hechos 19 del 1 al 7. Por razones obvias no voy a ver todos los versículos, sí voy a ver algunos. Y Pablo, dice el segundo punto, enseñó durante 2 años en la escuela de Tirano y la palabra del Señor se difundió por toda Asia. Pablo también hizo milagros extraordinarios. Ahorita vamos a ver algunos de los milagros que dices, wow, ¿no? O sea, era necesario por el grado de incredulidad de la gente que vivía en esta zona. Y sanó a muchos enfermos y endemoniados. O sea, esto de los endemoniados, sí, perdónenme los que no creen, pero sí, sí existe, sí hay. ah, bueno, desafortunadamente cuando te alejas mucho de Dios, pues te olvidas de Dios y evidentemente o está Dios en tu corazón o no está. Entonces, bueno. En Hechos 19 del 8 al 20 lo explica y hubo un gran alboroto en Éfeso porque incluso hubo un suceso que no lo vamos a ver todo, pues sí vamos a ver lo más importante, por causa de los plateros, porque fabricaban ídolos, fabricaron a la diosa Artemisa, que era la diosa en aquel entonces que predominaba esa zona. Ellos se pusieron al mensaje de Pablo y provocaron una revuelta en el teatro de la ciudad. Pablo quiso hablar a la multitud, pero sus amigos se lo impidieron. Finalmente, el alcalde logró calmar a la gente y despidió a la asamblea, ¿sale? Y pues ahí no se llegó a más, pero una de las cosas que tienes que tener claro, Clara, que cuando tú y yo estamos hablando de la palabra de Dios, va a haber alboroto espiritual, ¿verdad? Porque pues evidentemente existen dos luchas, dos fuerzas en el mundo. Y eso lo vamos a ver en Hechos 19 del 21 al 40. Leamos entonces algunos versículos de los que acabo de mencionar para contextualizar lo que estoy diciendo. Hechos 19, 1 al 7 del DHH dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo cruzó a la región montañosa y llegó a Éfeso, en donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos contestaron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Fíjense, qué grave, porque a veces nos olvidamos del Espíritu Santo y Dios, Jesucristo, dejó al Espíritu Santo para guía de nosotros, ¿ok? Para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos a crecer. Dice que, bueno, decía, bueno, Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que volvían a Dios, pero les decía que creyeran el que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas extrañas y comunicaban mensajes de profecías entre ellos, todos unos dos, eran, perdón, entre todos unos 12 hombres. Y cuando tú y yo, el Espíritu de Dios, lo recibimos, lo tenemos, pero se activa, pues, es vivo para Dios y vivo para ti también. Tú empiezas a hacer cosas que tienen que ver con los dones o las habilidades espirituales que Dios te dio a ti y a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones espirituales. Ese es otro tema, pero lo veremos después. Entonces, en Hechos 19 del 8 al 20 en la NBI dice, Pablo entró a la sinagoga y habló con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos
se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Esto va a pasar siempre. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Eso continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces, a veces en las contradicciones o en las discusiones, Dios hace maravillas. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de él. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre endemoniados en nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Eso lo hacían 7 hijos de un tal Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes. Entonces, cuando tú y yo creemos al grado o al nivel de entender el poder y la autoridad del Espíritu de Dios que habita en nosotros, hacemos cosas maravillosas. El problema es que a veces no creemos en eso o nos dejamos convencer. Dice Hechos 19 del 8 al 20, dice un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y en nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. O sea, había cosas, a veces el Espíritu de Dios o Dios actúa de ciertas maneras para poder ayudarnos a nosotros a entender y a conocer quién es Dios. Entonces, estos milagros, estas cosas que sucedían en ese tiempo eran necesarias para que entendieran que sí existía el poder del Espíritu de Dios. Y en Hechos 19 del 23 al 27 en la NBI dice, por aquellos días se produjo una gran disturbio a propósito del camino, un platero, ahí van los plateros, llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en todas las provincias de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Entonces, aquí el asunto era, pues, bueno, ya no les interesaba tanto el asunto de la deidad y la creencia verdadera de la fe, sino vamos a perder. Entonces hubo un gran disturbio. Y bueno, los sucesos históricos importantes de la iglesia de Éfeso, entonces, Pablo dice, cuando se despide de los ancianos de la iglesia, en Mileto les advierte de los falsos maestros que vendrían después de él. Pablo les encomendó a Dios a la palabra de su gracia. eh, que nos bastáramos de su gracia. En Hechos 20 del 17 al 38 dice, ahorita vamos a ver algunas cosas, Pablo escribió una carta a los efesios desde su prisión en Roma, en la que les recordó las bendiciones espirituales que tenían en Cristo. Los exhortó a vivir una vida digna de su llamamiento y les animó a resistir al diablo con la armadura de Dios. En Efesios 1:6, que solo vamos a ver nada más el puro contexto, las palabras clave, pero lo vamos a ver en una segunda parte de Efesios, para entender qué estaba pasando y qué sufrían la iglesia de Éfeso y qué es lo que nosotros podemos aprender hoy en día. Entonces Juan, dice el apóstol amado, vivió en Éfeso durante su vejez y escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan desde allí. Entonces sucedieron muchas cosas en esta ciudad. Nosotros podemos ver lo que
lo que dice Hechos 17 al 24, la leo en DHH, dice, estando en Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos, pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas a judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y que crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Entonces, Pablo era una persona que era guiado por el Espíritu de Dios. Él no sabía quién iba, pero él no dejaba de hacer lo que Dios le decía que hiciera. Dice, lo único que sé es que todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y mucho sufrimiento. Imagínense, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Había falsa creencia de Dios, sí, había desafortunadamente la religiosidad, las malas prácticas, las malas influencias, es muy fuerte. Y bueno, yo puedo comparar a Éfeso con la ciudad donde estoy viviendo, Cancún, y como muchas otras más en otros países donde pues desafortunadamente hay mucha idolatría, hay mucha creencia alejada del camino de Dios. La gente se resiste a creer que existe un Dios poderoso y que es a través de su Santo Espíritu que puede hacer cambios en nosotros y en nuestras iglesias. Entonces, en Hechos 29, del 25 al 31 dice, y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes se ha anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Ya sabía que no iba a ver, a regresar. Por eso quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto a ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden a la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden a la iglesia de Dios. Fíjense, aquí vuelve a decir iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Entonces ya está advirtiendo Pablo de que cuando hay una iglesia levantada a través del Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, cuando le hacemos caso al Espíritu y no a los hombres, por supuesto que va a haber lobos rapaces o lobos feroces o personas vestidas, disfrazadas, que van a hablar de otra cosa muy diferente a lo que habla la palabra de Dios. Aún entre ustedes mismos, dice el 30, se levantarán algunos que enseñan mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, acuérdense que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo nos está advirtiendo de la agresiva pues lucha que hay espiritual en las iglesias y que hoy en día lo podemos nosotros ver. Por supuesto, si somos una verdadera iglesia de la que hemos estado hablando, una iglesia que obedece, una iglesia que se refleja la luz, que se refleja que somos luz y sal en el mundo. Esta iglesia que en verdad cree en la transformación a través del Espíritu, de dejar nuestro ego, nuestra postura, con tal de servir y amar como Dios nos amó. Dice ahora, dice el 32 al 38, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. O sea, Dios es un Dios de amor, sí o sí. Dios nos perdona. Dios siempre quiere que sigamos su camino porque sabe que es conveniente para nuestra salud, no tan solo espiritual, física, emocional, mental. Él tiene el poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo, dice él. Sigue diciendo en el 32, a su pueblo santo. ¿Ok? Nosotros somos santos porque Él es santo y si lo seguimos, pues obviamente estamos en el camino correcto. Dice el 33, no he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Dice el 34, al contrario. Bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para seguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Ojo con esto, muy importante. A los que nos dedicamos a la palabra de Dios, lo tenemos que hacer con nuestra propia fuerza, con los propios esfuerzos, no esperando nada, al contrario, dando todo. Este es el verdadero amor. Jesucristo se dio a sí mismo
para perdonar nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de nuestras ataduras, que es el vicio, la maldad, el engaño, la deshumanización que ahora vivimos. Dice, después de decir esto, Pablo, dice el 36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Ya oró Pablo por todos nosotros. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo y estaban muy tristes porque les había dicho que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Fíjense, y siempre es difícil despedirnos cuando estamos en una congregación, pero es importante y necesario no dejar de hablar de la verdad y también permitir que los que están en la iglesia maduren. Necesitamos aprender a madurar y aprender cuándo decir, hasta aquí llegué, síganle con el Espíritu. Es importante, Jesucristo lo hizo, si no siguiera viviendo entre nosotros físicamente, lo está espiritualmente. Bueno, entonces, como repaso general, muy general, solamente quiero enfatizar, esto lo vamos a profundizar, no ni siquiera lo vamos a leer, pero un repaso muy general del Efesios 1:6 del que hablábamos hace rato como por contexto. En el 1:7 habla de las riquezas de su gracia, en el 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo, en el 3:16 las riquezas de su gloria, y Pablo amonesta a los creyentes a ser llenos de toda plenitud de Dios en el 3:9 para llegar a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú y yo quieres ser plenos, si tú y yo queremos crecer, necesitamos estar en esa unidad de fe en el conocimiento del Hijo, es decir, llevar la vida del varón perfecto. Eso es lo que nosotros desearíamos o tendríamos que estar deseando hacer, hacer llenos del Espíritu Santo, que es bueno, el 5:18 dice, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces continúa en el 1:6, dice, sus riquezas en Cristo están basadas en su gracia. Es decir, la riqueza no es lo material, sino su gracia, lo que Él nos da día con día. Eso lo vemos en Efesios 1:2, 6, 7 y del 2:7. Por su paz, 1:2, su voluntad del 1:5, su beneplácito y propósito, 1:9, su gloria, 1:12, 14, su llamado y herencia, 1:18, su poder y fortaleza, 1:19, 6:10. Los vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen, pero lo que yo te quiero decir es que Dios nos da el propósito, pero también nos arma de todo lo necesario, nos capacita para que estemos plenos, para que estemos capaces de estar en este mundo y de seguir avanzando en su palabra. ¿Ok? Entonces, importante eso. Su amor 2:4, su hechura 2:10, su Espíritu Santo 3:16, su ofrenda y sacrificio 5:2, su armadura 6:11 y 3. Dios nos da absolutamente todo lo necesario para poder estar haciendo su obra. Aquel que diga, ay, pero es que yo no puedo, no sé, es que no quiere. Pero si tú y yo nos entregamos nuestras vidas para que Dios las use para su gloria, te recomiendo mucho el 2:10. A mí me encanta el 2:10 y léelo en varias versiones, ¿no? Porque Dios nos perfecciona, o sea, para que hagamos su voluntad y nos va perfeccionando poco a poco. Bueno, siguiendo con el contexto para no desviarme, el contexto cultural de Éfeso, entonces, los creyentes de Éfeso y sus alrededores, Éfeso dice era un centro mundial de adoración de ídolos. Es importante entenderlo en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Tú te puedes imaginar que hay ciudades y hay lugares y hay naciones que así están, ¿no? Y ya lo vemos normal. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual. No dudo que haya mucha búsqueda de conocer la verdad. Lamentablemente existen infinidad de filosofías impías, que quiere decir que están lejos de Dios y pues que te comprometen espiritualmente, que competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad, o sea, por el amor de Dios. Luego dice, los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Imagínate el grado de dificultad de estar en medio de gente con otras ideas completamente distintas a las tuyas y tú querer ser una persona de acuerdo a la hechura y moldeado por Dios. Muy difícil. No, esto no puede ser posible sin el Espíritu. ¿Estarán de acuerdo? Se necesita un entrenamiento espiritual. Y obviamente la iglesia es parte de este entrenamiento. Nosotros necesitamos ser iglesias fuertes. Luego dice, Pablo quería que pensaran de sí mismo como personas
unidas a Cristo, es decir, haciendo lo mismo que Cristo. Un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta. Eso lo vemos en Efesios 2, 12, 13. Insisto, esta solo es la primera parte de Efesios, vamos a seguirlo viendo. Continuamos con esto. Y bueno, vamos a ver únicamente estos dos versículos, Efesios 2:12 y 2:3. Y vamos a leerlo primero todo en el RBR y después solamente lo que está en azul y en verde. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando tú y yo estamos en el mundo sin Dios, estamos completamente perdidos. No nos damos cuenta de eso porque no estamos buscando a Dios o porque nuestra conciencia pues anda muy, pero muy ad hoc a lo que está pasando en el mundo. Entonces, si tú y yo ya no nos cuestionamos sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que no, tengamos mucho cuidado. Entonces, en las letras azules de HH dice, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo. Y no se te olvide ni a ti ni a mí que en un tiempo tú y yo estuvimos sin Cristo. Y fue terrorífico, al menos por mi parte, sí. La PDT dice, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. ¿No? Nosotros andábamos felices y tranquilos porque no, ni siquiera sabían. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, dice la NTV. Dice la LBLA, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ni siquiera estábamos conscientes de eso. ¿Sí? Pero cuando ya nos hicimos conscientes fue cuando nos bautizamos y cuando aceptamos esta responsabilidad. Dice la DHH, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Yo no sé si te acuerdes cuando tú vivías sin Dios, pero yo al menos sí, yo recuerdo que completamente perdida, sin esperanza. Dice la NBI, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice la NTV, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y era horrible porque te deprimías, estabas alejado de todo y de todos, no tenías como expectativas de vida sana, ¿no? Entonces era como muy metódico, muy sistemático y sin duda muchos de los que me están escuchando tal vez les sucedió lo mismo. Entonces dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ti y a mí nos acerca la sangre de Cristo. Tú y yo somos hermanos porque Dios murió por ti y murió por mí y por todos la humanidad. Dice la DHH, pero ahora unidos a Cristo Jesús por sangre que Él derramó. Dice la PDT, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Dice la NBI, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Si Dios no hubiera muerto, si no hubiera derramado su sangre, estuviéramos, no estuviéramos, estuviéramos muertos, muertos al Espíritu. Dice la NTV, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, la LBLA, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces ahora tú y yo tenemos oportunidad, tenemos esperanza, tenemos un camino que nos puede ayudar para ser mejores personas. Bueno, en conclusión, entonces, vamos a dar algunas conclusiones. Yo te recomiendo que, pues, como es muy extenso el tema, pues tú tomes nota o pares el video para ir tomando estos versículos que algunos de ellos no los mencioné en este contexto, pero que van a ser importantes y te van a ayudar a entender un poco más qué pasaba en Éfeso. Entonces, sí o sí, los comienzos de la iglesia de Éfeso son desconocidos. Dice, los ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés, eso es en Hechos 2:9, y tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Entonces, Pablo visitó la ciudad brevemente en su segundo viaje misionero, ya lo vimos, en Hechos 8, 18, del 18 al 22, enseñó en la sinagoga y dejó a Aquila y a Priscila para que continuaran el ministerio. Ahí Apolo, su maestro elocuente, laboró con ellos por un tiempo y eso ya también lo tocamos, en Hechos 18, 24, 28. Más adelante vimos o vemos que Pablo más tarde regresó a Éfeso como había deseado y allí llevó a cabo un ministerio por 3 años. Eso está en Hechos 19 y 20. Hubo una intensa oposición satánica al evangelio, o sea, lo satanizaron, decían que estábamos mal, ¿verdad? Como en Hechos 19, 9, 13, 1 Corintios 16, 8, 9, esto anótalo, pero fue un tiempo fructífero, o sea, cuando hay desastre, hay frutos espirituales porque el Espíritu trabaja. Dice, porque hubo muchos convertidos, eso lo vemos en Hechos 19, del 18, 19 y 26. La despedida final de Pablo fue una experiencia dolorosa para los líderes de la iglesia que fueron a Mileto para despedirse del hecho. Ya lo vimos, Hechos 20, 17 y del 36 al 38.
Y bueno, pues vemos también que después del ministerio de Pablo hubo otras personas, esto ya no lo vimos, pero lo puedes anotar, lo puedes discutir en tu grupo de estudio, y dice, después del ministerio de Pablo, otras personas ayudaron en el desarrollo de la iglesia de Éfeso. Eso lo puedes ver en Timoteo, en 1 Timoteo 1:3, en Onesíforo, de Timoteo, perdón, 1 de 16 al 18, el apóstol Juan, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pablo estaba muy preocupado por la influencia de la adoración de los ídolos y las supersticiones en la ciudad, donde la mayoría de los creyentes eran gentiles. Fíjense que wow, era muy importante esa iglesia por todo lo que estaba sucediendo. Dice, también supo de la práctica peligrosa de los cristianos que los cristianos aceptaban. Habían prácticas que no estaban correctas, había que hacer una intervención. En 1 Timoteo 1:3, 4:1:3, estas cosas motivaron a Pablo a escribir esta carta para enseñar a los lectores que la posición y ministerio de cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, es el resultado de la gracia de Dios en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:8, 9, 4, 7 y 2. Entonces, amados, esta es la conclusión de esta parte. Espero de verdad que pues podamos continuar. Lo que sigue, pues vamos a estudiar lo que es la iglesia misma desde la carta de Éfeso, y si logramos alcanzar lo que dice en Apocalipsis de qué fue lo que tienen que cuidar, pues lo haremos, y no les damos el tiempo. La cosa o la idea aquí es estar claros todos, de qué fue lo que fue sucediendo en esta iglesia, y qué es lo que nosotros podemos rescatar el día de hoy. Porque lo importante de la palabra de Dios es sí ver el contexto, sí ver lo que sucedía, pero qué de eso que estamos viendo, pues también se traduce en una realidad actual. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Aquí tenemos otra vez pues, la página de Facebook de la Iglesia de Cristo Cancún Centro, donde vas a encontrar todas las series. Y bueno, actualmente ya lo estamos haciendo en YouTube. Y quisiera, antes de despedirnos, pues, hacer una oración de gratitud, diciéndole al Señor que le damos las gracias y que nos ayude a continuar con nuestra vida espiritual en nuestras iglesias. Entonces yo voy a cerrar los ojos, tú me puedes escuchar. Señor, gracias por estos momentos, perdónanos, ayúdanos, enséñanos a ser guiados por tu Santo Espíritu en nuestras iglesias. Señor, ayúdanos a seguir la lucha, Señor, y pues derriba todas las barreras, Señor. Sabemos que tenemos una lucha espiritual con el mundo, pero sabemos que tú ya venciste al mundo, Señor, que tu sangre preciosa tiene poder, que tu palabra tiene poder, que tu Santo Espíritu tiene poder en nosotros. Ayúdanos a empoderarnos en tu espíritu para poder hacer tu voluntad, tu autoridad y lo que tú tienes preparado, el camino preparado para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Bendice también a todas las familias y todas las personas que escuchan este video, Padre, para que sea ser productivo en su vida espiritual. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, y pues recuerden que seguimos con nuestra serie.